Llegué a Estados Unidos con un sueño. Durante 30 años trabajé sin descanso, pagué mis impuestos y formé una familia. Mis hijos nacieron aquí. Este era mi hogar, el único que conocía. Me sentía tan estadounidense como cualquiera hasta que todo cambió en un instante. Ese cambio llegó en una mañana de martes, un martes que empezó como cualquier otro de los miles que había vivido en esa casa. El sol se filtraba por la persiana de la cocina, dibujando rayas de luz sobre la mesa donde mi esposa María ya me había servido una taza de café. El aroma era el mismo de siempre, el de hogar. Mis hijos, ya adolescentes, todavía dormían. Afuera, el vecindario comenzaba a despertar con el sonido lejano de un motor o el ladrido ocasional de un perro. Era la sinfonía de la normalidad, la banda sonora de una vida que yo mismo había construido con mis manos, ladrillo a ladrillo, día tras día, durante 3 décadas. Recuerdo haber pensado en el trabajo que me esperaba en la construcción, en la lista de materiales que debía revisar. Pensamientos mundanos, triviales. No tenía la menor idea de que, en pocos minutos, esa normalidad se haría añicos de una forma tan brutal y definitiva que todavía hoy me cuesta procesar. Estaba a punto de descubrir que los cimientos de mi vida no eran de concreto y acero, sino de arena. Fue entonces cuando sonó el timbre. No fue el timbre. Fue un golpe, seco, duro, autoritario. 3 golpes en la puerta de madera que resonaron en toda la casa, sacudiendo el silencio de la mañana. María y yo nos miramos. Era demasiado temprano para una visita, demasiado insistente para un vendedor. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a un vecino. Me levanté de la mesa, con la taza de café todavía en la mano, y caminé hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, mi corazón dio un vuelco. Vi a 2 hombres y una mujer, todos con chalecos oscuros que llevaban unas letras grandes y blancas que helaban la sangre. ICE, Inmigración y Control de Aduanas. Por un segundo, mi mente se negó a entender. ICE, aquí, en mi casa, en este barrio tranquilo. Debía ser un error. Quizás buscaban a otra persona, se habían equivocado de dirección. Aferrado a esa frágil esperanza, abrí la puerta, apenas una rendija. «¿Sí?», pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, normal. El hombre que estaba al frente, alto y de rostro impasible, no me saludó. Simplemente preguntó por mi nombre. Se lo di. Él asintió lentamente, como si confirmara un dato en una lista invisible. «Somos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Necesitamos hablar con usted». Todo sucedió en una neblina de confusión y pánico creciente. Me pidieron que saliera. Les dije que prefería hablar en la puerta, que mis hijos dormían. La respuesta fue fría, una orden disfrazada de petición. No había opción. María apareció detrás de mí con el rostro pálido y los ojos llenos de una pregunta aterradora que ninguno de los dos se atrevía a formular. Los agentes me pidieron mis papeles. Les expliqué mi situación, la misma que había explicado a mis abogados durante años mientras intentaba regularizar mi estatus. Les hablé de mis 30 años en el país, de mi trabajo, de mis hijos nacidos aquí, ciudadanos americanos. Les hablé de los impuestos que pagaba religiosamente cada año. Mis palabras parecían desvanecerse en el aire de la mañana, sin hacer mella en sus expresiones de acero. No estaban allí para escuchar mi historia. No les importaba mi vida. Estaban allí para ejecutar una orden. El hombre alto sacó un papel doblado. Era una orden de deportación. Una orden que yo ni siquiera sabía que existía, emitida años atrás. Un fantasma burocrático que había venido a reclamarme. La sangre se me fue de los pies. El mundo empezó a girar. Escuché a María ahogar un sollozo. En ese momento, mi hijo mayor, David, apareció en el pasillo, atraído por las voces. Tenía 16 años.
vio a los agentes, vio el papel en sus manos, vio el terror en nuestros rostros. Su expresión pasó de la somnolencia a la incredulidad y luego a un miedo puro y paralizante. «Papá, ¿qué pasa?» Eso fue lo que me rompió. Ver el miedo en los ojos de mi hijo, sentí que le había fallado de la manera más profunda posible. Antes de que pudiera responder, uno de los agentes me dijo que me diera la vuelta y pusiera las manos en la espalda. «No haga esto más difícil», dijo, sin emoción. El frío del metal de las esposas en mis muñecas fue como una descarga eléctrica, una marca que me sellaba como a un criminal frente a mi propia familia. Me sacaron de mi casa, la casa que había comprado con mi sudor, y solo pude mirar hacia atrás una vez para ver a mi esposa y a mi hijo en el umbral, rotos, impotentes. Esa imagen está grabada a fuego en mi memoria. El camino desde mi puerta hasta la camioneta sin insignias estacionada en la acera fue el paseo más largo y humillante de mi vida. Las cortinas de las casas vecinas se movían. Pude sentir sus miradas, cargadas de curiosidad, de lástima, quizás de juicio. Yo, el vecino que siempre saludaba, el que ayudaba a palear la nieve en invierno, el que organizaba las barbacoas en el verano, ahora era un espectáculo, un delincuente escoltado en su propia calle. Me metieron en la parte trasera del vehículo. La puerta se cerró con un golpe metálico y sordo, separándome de todo lo que conocía y amaba. El viaje fue silencioso, roto solo por el crepitar de la radio de los agentes. Miraba por la ventana enrejada y veía pasar las calles de mi ciudad, las tiendas donde hacía mis compras, los parques donde llevé a mis hijos a jugar cuando eran pequeños. Todo parecía extrañamente ajeno, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. 30 años de recuerdos se agolpaban en mi mente, cada uno de ellos una puñalada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un sistema al que había contribuido durante toda mi vida adulta podía desecharme de esta manera, sin la menor consideración, como si fuera basura? La promesa del sueño americano, esa idea por la que había sacrificado tanto, se había convertido en una pesadilla burocrática y cruel. Llegamos a un edificio gris, anónimo e imponente. El centro de detención. Adentro, el aire era frío y olía a desinfectante y a desesperación. El proceso fue una lección de deshumanización. Me quitaron las esposas solo para tomarme las huellas dactilares y una fotografía, la foto de frente, la foto de perfil. Me sentí despojado de mi identidad, reducido a un número de expediente, el ANAMBER, que se convertiría en mi nuevo nombre. Me ordenaron vaciar mis bolsillos. Las llaves de mi casa, mi cartera con las fotos de mis hijos, el reloj que María me había regalado en nuestro aniversario. Todo fue metido en una bolsa de plástico transparente y etiquetado. Luego me quitaron los cordones de los zapatos y el cinturón. Pequeños actos diseñados para quitarte cualquier sensación de control, para recordarte que ya no eras un individuo, sino una propiedad del Estado. Me dieron un uniforme, áspero y de un color indefinido, entre el naranja y el caqui. Al ponérmelo, me miré en el reflejo de un cristal oscuro y no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada estaba vacío. Sus ojos reflejaban una derrota que yo aún no estaba dispuesto a aceptar, pero que mi cuerpo ya sentía. Me llevaron a una celda de detención temporal, una habitación de concreto con bancos de metal y una luz fluorescente que parpadeaba sin cesar, zumbando como un insecto atrapado. Había otros hombres allí, de todas las edades y nacionalidades. Nadie hablaba. Solo había miradas perdidas, rostros marcados por el mismo shock y la misma incertidumbre que yo sentía. Cada uno de nosotros era una historia interrumpida, una vida arrancada de raíz. Escuchaba el eco de las puertas de acero al cerrarse, un sonido que se convertiría en la constante de mis días. Pasaron horas, o quizás fueron minutos. El tiempo en ese lugar se deforma, se estira.
y se encoge. Finalmente me llamaron para un interrogatorio. Un oficial se sentó frente a mí en una habitación pequeña, con una pila de papeles que resumían mis 30 años de vida en Estados Unidos. Las preguntas eran mecánicas, carentes de cualquier empatía. ¿Cuándo cruzó la frontera? ¿Dónde ha trabajado? ¿Tiene familiares que son ciudadanos? Respondí a todo con la verdad, aferrándome a la idea de que la verdad debía importar, de que mi historia de trabajo y familia debía contar para algo. Estaba equivocado. Para él, yo no era un padre, ni un trabajador, ni un miembro de una comunidad. Era un caso, una casilla que marcar, una estadística. Tiene una orden final de deportación, dijo con la misma frialdad con la que se pide un café. Será trasladado a un centro de detención permanente hasta que se puedan hacer los arreglos para su remoción de los Estados Unidos. Remoción. Esa fue la palabra que usó, como si yo fuera una mancha, algo que hay que limpiar y quitar. En ese instante, en esa habitación estéril bajo una luz cruel, entendí. La vida que había conocido, la única vida que recordaba, se había terminado esa mañana cuando tocaron a mi puerta, y yo no había podido hacer absolutamente nada para detenerlo. La palabra remoción rebotaba en las paredes de mi cráneo mientras me llevaban por un laberinto de pasillos grises. Cada puerta de acero que se cerraba a mis espaldas era un punto final en el libro de mi vida. El centro de detención permanente era diferente al primero. Era más grande, más impersonal y estaba impregnado de una sensación de permanencia desoladora. Aquí no había shock inicial, solo una resignación densa y pesada que se podía respirar en el aire. Éramos cientos de hombres con el mismo uniforme y la misma mirada vacía, fantasmas esperando un veredicto que ya había sido dictado. Los días se fundían en una rutina monótona y deshumanizante. Despertar antes del amanecer, recuentos, comidas insípidas servidas en bandejas de plástico, horas interminables en el patio, un rectángulo de cemento coronado por un trozo de cielo enrejado. Ese pedazo de cielo era mi único recordatorio de que existía un mundo afuera. Un mundo donde mi familia seguía viviendo, donde el sol salía sin contar las horas que faltaban para una deportación. La comunicación con el exterior era a la vez un salvavidas y una tortura. Las llamadas telefónicas eran un lujo caro y cronometrado. Esperaba mi turno en una larga fila, con el corazón en un puño, ensayando lo que iba a decir, intentando encontrar las palabras que pudieran transmitir amor y fuerza, sin dejar traslucir el abismo de desesperación en el que me estaba hundiendo. Cuando escuchaba la voz de María, el mundo entero se reducía a ese auricular. ¿Estás bien?, me preguntaba siempre primero, y yo siempre mentía. Sí, mi amor, estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo describirle el nudo constante en mi estómago, el miedo que me despertaba en mitad de la noche, el sonido de otros hombres llorando en la oscuridad de los dormitorios? Hablaba con mis hijos. David, mi hijo mayor, intentaba ser fuerte por mí. Me contaba de sus calificaciones, de sus prácticas de fútbol, llenando el silencio con la normalidad de una vida que a mí me habían arrebatado. Mi hija, Sofía, más pequeña, solo lloraba y me preguntaba cuándo iba a volver a casa. Cada una de sus lágrimas era una daga que se clavaba en mi alma. Pronto, mi vida. Papá volverá pronto, le mentía, y esa mentira me envenenaba por dentro, porque ambos sabíamos que no era verdad. Colgaba el teléfono y me sentía más vacío que antes. El eco de sus voces me perseguía hasta la celda, recordándome todo lo que estaba perdiendo. Era un hombre arrancado de su propio corazón, y cada llamada era un recordatorio de la herida abierta que no dejaba de sangrar. El día que me permitieron la última visita fue el peor de todos.
Me llevaron a una sala dividida por un panel de vidrio grueso y a prueba de balas. Del otro lado esperaban María y David. Verlos a través de ese cristal fue como verlos en un sueño inalcanzable. Mi instinto fue correr, abrazarlos, pero el vidrio me detuvo en seco. Nos sentamos, cada uno en un lado, y levantamos los teléfonos negros conectados por un cable en espiral. La imagen era una burla cruel de una llamada telefónica normal. María tenía los ojos hinchados, pero se esforzaba por sonreír. Esa sonrisa rota me partió el alma en 1000 pedazos. David estaba a su lado, con la mandíbula apretada, intentando contener una rabia y una tristeza que eran demasiado grandes para un chico de 16 años. Sus ojos, los mismos ojos de niño que yo había enseñado a mirar las estrellas, ahora me miraban con una mezcla de dolor y confusión. «¿Qué vamos a hacer, papá?», me preguntó, y su voz se quebró a mitad de la frase. Por primera vez en su vida no tenía una respuesta para él. No podía decirle que todo estaría bien. No podía prometerle que encontraría una solución. Todo lo que podía hacer era mirarlo a través de ese vidrio sucio y decirle que lo amaba más que a nada en el mundo. «Tienes que cuidar de tu madre y de tu hermana», le dije, pasándole un manto de responsabilidad que ningún adolescente debería llevar. «Sé un hombre, sé el hombre que yo te enseñé a ser». Él solo asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Miré a María. No necesitábamos palabras. 30 años de vida juntos, de luchas y alegrías, de miedos y esperanzas, se comunicaban en esa mirada. Puse mi mano en el vidrio, y ella puso la suya en el mismo lugar del otro lado. No podía sentir su calor, solo el frío inerte del cristal que nos separaba. Podía ver cada línea de preocupación en su rostro, cada hebra de plata en su cabello, y la amaba con una intensidad que dolía físicamente. Le prometí que lucharía, que encontraría la manera de volver, que esto no era un adiós, sino un hasta luego. Palabras vacías que ambos sabíamos que eran solo un intento desesperado por aferrarse a un hilo de esperanza. Un guardia apareció detrás de mí y golpeó suavemente el cristal. El tiempo se había acabado. «Te amo», le dije a María. «Los amo», le dije a mi hijo. Fue todo lo que pude decir antes de que me hicieran levantarme y dar la vuelta. Caminé sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, si veía sus rostros una vez más, me derrumbaría allí mismo. El sonido del teléfono al colgarse de su lado resonó en mis oídos como el disparo final. Había sido expulsado de mi familia antes incluso de ser expulsado del país. El día de la deportación llegó sin aviso previo. Me despertaron en medio de la noche. «Pérez, recoja sus cosas». Mis cosas eran la bolsa de plástico con las llaves de mi casa, mi cartera vacía y mi reloj. Me devolvieron mi propia ropa. Volver a ponerme mis vaqueros y mi camisa fue surrealista. Era como ponerme el disfraz de una persona que ya no existía. Nos encadenaron, grilletes en las muñecas, unidos por una cadena a la cintura y otros en los tobillos. Nos trataron como a criminales peligrosos. Éramos carpinteros, cocineros, jardineros, padres de familia. Éramos hombres cuyo único crimen había sido buscar una vida mejor y construirla en el único lugar que nos dio una oportunidad. Nos subieron a un autobús con las ventanas enrejadas antes del amanecer. Atravesamos la ciudad dormida, la misma ciudad que yo había ayudado a construir. Vi las luces de las casas y me pregunté cuántas familias dormían tranquilamente, ajenas al drama silencioso que se desarrollaba en ese autobús. Llegamos a una pista de aterrizaje secundaria, donde nos esperaba un avión sin marcas comerciales, un avión fantasma para hombres fantasma. Subimos la escalerilla. El sonido de nuestras cadenas arrastrándose por el metal era la única música de nuestra despedida. Adentro, el avión estaba lleno, cientos de hombres y algunas mujeres, todos con la misma expresión de derrota.
El avión despegó. Me pegué a la pequeña ventana y observé cómo la tierra se alejaba. Vi las luces de la ciudad convertirse en una alfombra brillante, mi ciudad, mi hogar, durante 3 décadas. Vi cómo se encogía hasta desaparecer en la inmensidad de la noche. Sentí un desgarro físico, como si una parte de mí se quedara abajo, en esa tierra a la que ya no me permitían pertenecer. Nadie habló durante el vuelo. El único sonido era el zumbido de los motores, llevándonos hacia un futuro incierto, hacia un pasado que ya no reconocíamos. Aterrizamos en Tijuana. El sol de la mañana era cegador. Cuando las puertas del avión se abrieron, nos golpeó una ola de aire caliente y un torbellino de ruidos y olores que me resultaron extrañamente familiares y completamente ajenos al mismo tiempo. Nos bajaron del avión, nos quitaron las cadenas y nos llevaron a una oficina de inmigración mexicana. Un funcionario nos dio un discurso de bienvenida rápido y mecánico. Nos entregó un pequeño almuerzo en una bolsa de papel y nos señaló la puerta. «Buena suerte», dijo sin mirarnos a los ojos, y así, sin más, estaba en la calle. Libre, pero nunca me había sentido menos libre en toda mi vida. Estaba parado en una acera en una ciudad que no conocía, en un país que había dejado de ser el mío hacía 30 años. El México que yo recordaba era un lugar de campos y pueblos pequeños. Esto era un monstruo de concreto, ruido y caos. La gente pasaba a mi lado, un torrente de rostros extraños. El idioma era el mío, pero el acento, las expresiones, todo me sonaba diferente. Me sentía como un extranjero en mi propia tierra. Metí la mano en el bolsillo y saqué la cartera. Dentro, las fotos de mis hijos. Eran lo único que me quedaba de mi vida anterior. Miré sus rostros sonrientes y luego al caos que me rodeaba. Estaba solo, expulsado al vacío. 30 años de trabajo, de amor, de vida, borrados por una firma en un papel. Me habían quitado mi hogar, mi familia, mi identidad. Y en ese momento, bajo el sol implacable de la frontera, no era ni mexicano ni americano. No era nada. Era solo un hombre con el corazón roto, parado en el borde de un abismo, sin tener la menor idea de cómo iba a empezar a construir una vida de nuevo desde los escombros. ¿Qué queda del sueño? Solo los escombros. 30 años de mi vida borrados. Mi historia es la de miles de personas usadas y desechadas por un sistema sin corazón. No somos expedientes, somos familias rotas. Esta es nuestra lucha por la dignidad que nos fue arrebatada.